El ego no nace de la maldad, nace del miedo. Cuando somos niños, necesitamos sentirnos amados, vistos, aceptados. Pero no siempre obtenemos esa validación. Entonces, creamos una versión de nosotros que sí sea aceptable. Una máscara, una armadura, una identidad construida no desde lo que somos, sino desde lo que creemos que los demás esperan. Ahí empieza a formarse el ego. No como un enemigo, sino como un mecanismo de defensa. El ego dice, si actúas así, te amarán. Si aparentas esto, te respetarán. Si escondes esto otro, no te rechazarán. Y funciona por un tiempo. Pero con los años, esa máscara se adhiere tanto al rostro que olvidamos quiénes éramos antes de ponérnosla. Comenzamos a confundir el ego con el yo real. Nos convertimos en personajes, en roles, en etiquetas. Yo soy exitoso. Yo soy víctima. Yo soy fuerte, no necesito a nadie. El ego se vuelve la voz que narra tu vida, pero no la vive. El problema no es tener ego. El problema es creer que tú eres tu ego. Porque cuando eso ocurre, cada crítica se vuelve una amenaza. Cada rechazo, una herida profunda. Cada error, un fracaso imperdonable. El ego no soporta la vulnerabilidad, porque cree que mostrarla es perder valor. ¿Y qué sucede entonces? Nos desconectamos de lo auténtico. Decimos y cuando queremos decir no. Fingimos fuerza cuando por dentro estamos rotos. Buscamos validación externa en lugar de aceptación interna. Comprender el ego es el primer paso para liberarse de él. No para eliminarlo, porque cumple una función, sino para mirarlo con compasión, entenderlo y decidir conscientemente cuándo escucharlo y cuándo no. En este capítulo abrimos esa puerta, la puerta hacia la verdad incómoda de que gran parte de lo que llamamos yo fue construido para sobrevivir, no para vivir. El ego no siempre grita. A veces susurra. Sus palabras no vienen de la verdad, sino del miedo. Y lo más peligroso es que muchas veces suena como si fueras tú mismo hablando. No eres suficiente. Si te muestras así, te van a rechazar. Mejor cállate, vas a parecer débil. Estas frases no salen del alma, salen del ego. El ego es experto en disfrazarse de lógica, pero en realidad opera desde la inseguridad. No quiere que falles, sí, pero tampoco quiere que intentes. Prefiere que sobrevivas antes que vivas. Una de sus estrategias más efectivas es el autosabotaje. ¿Alguna vez te propusiste un sueño y lo abandonaste justo cuando empezaba a ir bien? ¿Alguna vez estuviste a punto de amar, pero te alejaste por miedo? ¿Te ha pasado que quieres hablar, pero tu mente te dice que no vales la pena? Eso no eres tú. Es tu ego intentando protegerte. El ego odia la incertidumbre. Ama lo conocido, incluso si eso conocido es dolor. Por eso insiste en mantenerte en patrones repetitivos, en relaciones tóxicas, en zonas de comodidad disfrazadas de rutina. Pero cuando te haces consciente de su voz, algo cambia. Comienzas a cuestionarla. ¿De verdad no soy suficiente o eso me lo dijeron y me lo creí? ¿Qué pasaría si me muestro tal como soy? Y si el miedo no es una señal de parar, sino de crecer, el ego no desaparece con fuerza, desaparece con presencia. Cuando te haces observador de tus pensamientos, puedes distinguir entre la voz del ego y la voz de tu esencia. Y en esa diferencia está la libertad, porque el problema no es tener ego. El problema es vivir guiado por él sin saberlo. El verdadero poder está en reconocer su voz, mirarla con compasión y decidir conscientemente si vas a obedecerla o no. El ego no soporta no tener el control. Necesita saber qué va a pasar, cómo va a pasar y que todo salga según su plan. Le aterra lo impredecible, lo incierto, lo que no puede medir ni dominar. Y cuando la vida no obedece sus reglas, que es casi siempre, aparece la frustración, la ansiedad, la resistencia. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque el ego nos convence de que si no tenemos el control, todo se derrumba. Pero es una ilusión. No controlamos lo que otros sienten, no controlamos el futuro, no controlamos ni siquiera nuestros propios pensamientos a veces. El ego cree que controlar es seguridad, pero, en realidad, es una cárcel emocional. Cuando algo escapa a su control, el ego reacciona con fuerza. Quiere forzar, manipular, argumentar, insistir. No acepta el no. No acepta la espera, no acepta el fluir. Por eso, muchas personas viven en una tensión constante, intentando sostener un mundo que, en el fondo, no está en sus manos. El ego necesita certezas, pero la vida real se mueve en el terreno de lo incierto. Por eso el ego sufre tanto, porque vive en un eterno conflicto con la realidad.
¿Y cuál es el camino? La rendición consciente. No rendirse desde la derrota, sino desde la confianza. Entender que soltar no es abandonar, es liberar. Que aceptar no es conformarse, es madurar. Cuando dejamos de luchar contra lo que no depende de nosotros, algo mágico ocurre. Aparece la paz. Aparece el presente. Aparece el verdadero yo, ese que no necesita controlar para sentirse en paz. El ego nos dice que el control es poder, pero la sabiduría nos muestra que el verdadero poder es soltar con conciencia. Hoy, te invito a hacerte esta pregunta. ¿Qué parte de tu vida estás intentando controlar con tanta fuerza que ya no puedes disfrutarla? El ego no quiere entender. Quiere ganar. No le interesa la verdad, le interesa tener razón. Porque para el ego, admitir un error es equivalente a perder valor. Es por eso que muchas discusiones no son realmente diálogos, sino dos egos intentando demostrar quién tiene más poder. El ego necesita defender su imagen. Y para eso, se apega a creencias, a opiniones, a historias que tal vez ya no son ciertas, pero que refuerzan su identidad. El problema es que esa necesidad constante de tener razón nos separa de los demás. Rompe relaciones, levanta muros, bloquea aprendizajes. ¿Cuántas veces has insistido en un punto solo para no parecer débil? ¿Cuántas veces has rechazado una idea, no porque fuera incorrecta, sino porque venía de alguien que te dolía aceptar? ¿Cuántas veces has ignorado una verdad incómoda solo por no admitir que estabas equivocado? Eso no es fortaleza. Es miedo. Miedo a perder el control. Miedo a parecer vulnerable. Miedo a que si sueltas una idea, pierdas una parte de ti. Pero la verdad no necesita defenderse. La verdad simplemente es. Y cuando dejamos de necesitar tener razón todo el tiempo, algo profundo ocurre. Empezamos a escuchar. Empezamos a aprender. Empezamos a crecer. La humildad no es debilidad. Es sabiduría. Es la capacidad de decir, tal vez me equivoqué. Tal vez hay otra forma. Tal vez lo que creía no era completo. Y en esa apertura, se produce una transformación real. El ego grita para imponer. La consciencia observa en silencio. Y cuando elegimos la consciencia sobre el ego, dejamos de competir y comenzamos a conectar. Hoy, te invito a practicar el arte de soltar la necesidad de tener razón, a escuchar de verdad, a permitirte cambiar de opinión. Porque cada vez que lo haces, no pierdes algo, ganas libertad. Vivimos gran parte de nuestras vidas bajo la influencia del ego, creyendo que somos lo que pensamos, lo que proyectamos, lo que otros ven. Pero llega un momento, inevitable y revelador, en el que esa máscara se vuelve pesada. Ya no protege. Ahora limita. Detrás del ego hay algo más. Algo más real, más honesto, más profundo, tu ser auténtico. Ese ser que no necesita validación externa, que no compite, que no se compara, que simplemente es. El ego se construyó para sobrevivir, pero el alma existe para vivir. Y mientras vivas guiado por el ego, vivirás en defensa, en miedo, en constante necesidad de aprobación. Superar el ego no significa eliminarlo. Eso sería otra forma de lucha. Superar el ego es aprender a observarlo, a reconocer cuando está hablando él y no tú, a darle su lugar, porque a veces es útil, pero no dejar que conduzca tu vida. El ser auténtico no busca tener razón, busca entender. No necesita controlar, confía. No se aferra al pasado, fluye. No reacciona desde miedo, actúa desde la presencia. Cuando empiezas a habitar ese lugar de consciencia, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más sinceras, tus decisiones más alineadas, tu mente más tranquila, porque ya no vives para impresionar, sino para expresar. Ya no vives para esconderte, sino para encontrarte. Este camino no es fácil. A veces duele, a veces te sentirás solo, pero es real, y lo real siempre vale más que lo perfecto. El ego grita, demuéstrales quién eres. El alma susurra, recuerda quién eres. Hoy, si algo de esta serie tocó tu interior, permítete hacer una pausa, respirar y preguntarte con sinceridad, ¿estoy viviendo desde el ego o desde mi verdad?